Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Temas de actualidad, todos los que quieran, pero nosotros teníamos un compromiso para hablar de la importancia de la vacunación. Ya lo hicimos en plena pandemia cuando hablamos con responsables de centros, por ejemplo, de San Juan de Dios, cuando hablamos de la necesidad de que esa vacuna que estaba en ciernes llegara a todo el mundo. Ahora, cuando se ha cumplido más o menos un año o un poquito más desde que empezara la vacunación, pues nos damos cuenta de que la vacuna no está llegando a todo el mundo. Y esto es algo muy frustrante y es algo que además tiene unas consecuencias que no alcanzamos probablemente a ver desde aquí, desde nuestra sociedad española, que ha sido una de las sociedades que más ha respondido a la vacunación. Para comenzar, como siempre, nuestro enfoque, vamos a ver nuestro vídeo y enseguida presentamos a nuestros invitados. Médicos del Mundo y Amnistía Internacional son algunas de las más de 40 destacadas organizaciones de la sociedad civil que han remitido una carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, reclamando que se adopten las directrices vinculantes para asegurar el acceso a la vacunación sin ningún tipo de discriminación a las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria. Entre los diferentes colectivos susceptibles de ser excluidos en la práctica de las campañas de vacunación se encuentran, según las organizaciones firmantes, las personas mayores reagrupadas por familiares que residen en España y otras personas migrantes sin tarjeta sanitaria. En este sentido, las organizaciones reclaman la adopción de manera urgente del anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno para que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Un instrumento clave, aseguran, para garantizar el derecho a la salud de estas personas, incluido el derecho a acceder a la vacuna contra la COVID-19. Médicos del Mundo está recopilando los datos de personas sin tarjeta sanitaria que desean ser vacunadas y derivando dicha información al SESCAM. Estas personas actualmente están siendo llamadas para recibir la vacuna, pero desde ambas entidades reclaman un procedimiento administrativo que garantice que todas las personas sin tarjeta sanitaria sean incorporadas al plan de vacunación, sin que la mediación de Médicos del Mundo sea la única vía de acceso para estas personas. Esta reivindicación no se circunscribe únicamente a nuestro ámbito más cercano, sino que se amplía a todo el planeta. Pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional y otras entidades como la Organización Mundial de la Salud para que se garantizase que como mínimo el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos estuviera vacunada antes de que finalizara 2021, esto no se ha cumplido. Y así, mientras en estos países se debate incluso si habrá cuarta dosis de vacuna, en algunos países africanos ni siquiera ha llegado la primera. A pesar de que el mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis vacunales, únicamente el 7% de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una sola dosis. La aparición de la variante Omicron debería servir de aviso a los países ricos y las empresas farmacéuticas que no han abordado la pandemia en el ámbito global. No vacunar a todas las personas, con independencia del lugar donde vivan, hace que toda la población mundial sea vulnerable a nuevas variantes. La única forma de romper este círculo vicioso es garantizando que todas las personas tienen acceso a las vacunas. Actores internacionales como Amnistía Internacional, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, viene pidiendo a los estados y las empresas farmacéuticas que garanticen igualdad de acceso a las vacunas de la COVID-19. Bueno, vamos a intentar establecer conexión y hablar con nuestros invitados. La primera de ellas está en Madrid y estamos teniendo desde el principio algunos problemas con la plataforma Zoom. María Montoya es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. María, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos bien. Bien, muy bien, encantada Ay, qué de bien. estar con ustedes y de esta invitación en el programa. ¿Tú nos escuchas bien? Sí, con algún defecto, pero bien. Bueno, vamos a intentarlo. También está con nosotras Rafaela Alonso, coordinadora del Grupo Local de Amnistía Internacional de Toledo. Rafaela, buenas noches. Hola, buenas noches. Y está con nosotros el doctor Diego Clemente, que es investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos, pero que es socio también de Amnistía. Diego, no se pueden separar las facetas, así que vienes hoy en calidad de todo. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, estábamos consultando unos últimos datos en torno al porcentaje de vacunación de población vacunada de COVID en Ucrania y en Rusia, porque claro, la actualidad ha hecho que todo esto, bueno, pues pasen a formar parte de nuestro programa.
Solamente el 36,75% de la población ucraniana tiene la pauta completa a fecha 23 de febrero, un día antes de la invasión. Y en el caso de Rusia, la última fecha, el último dato actualizado, es 17 de febrero, el 48,99%. María, es una cifra bajísima. Sí, y realmente es muy baja en países como Rusia que produce vacunas. O sea, es bastante contradictorio. Esto tiene que ver no solo por el hecho de las diferentes vacunas, sino porque la población pues no se adhiere a los programas que plantea el gobierno o porque no se les ha informado correctamente. Y esto es muy importante porque el virus no entiende de fronteras y en tanto en cuanto nosotros nos movamos, el virus viene con nosotros. Por desgracia, ahora estamos hablando de una población que por culpa de la invasión y la guerra pues se está desplazando a otros países y eso por tanto va a generar unos estados sanitarios muy diferentes a los que teníamos antes de la invasión de Ucrania. O sea que todo interfiere en este mundo tan globalizado. Doctora, tiene que ser muy frustrante para ustedes que han conseguido, para toda la comunidad científica internacional, que ha conseguido poner una vacuna encima de la mesa en tiempo récord. Ahora nos hablará del proyecto que lleva su grupo de investigación, el grupo Margarita Salas, que las vacunas no se pongan cuando están hechas. Sí, nosotros intentamos hacer todo lo posible para que haya cuanto más vacunas mejor y que se alcance a toda la población. Y tenemos regiones del mundo, por ejemplo África, en las que apenas llega al 13% de la población vacunada. Es frustrante, pero al mismo tiempo tenemos que reflexionar de todo lo que se ha hecho. Se ha obtenido una vacuna, unas vacunas, varias, en menos de un año. Y estamos intentando vacunar a todo el mundo. Todo el mundo quiere decir el globo terráqueo, todas las personas. En otros años y en otras circunstancias históricas, este hito se ha realizado en muchos años. Si recordamos la campaña de erradicación de la viruela, duró más de 20 años erradicar una enfermedad del mundo. Entonces tenemos que pensar que una cosa son los mecanismos de emergencia que se han realizado en los momentos más álgidos de la pandemia y otro todos los mecanismos que tenemos que implementar en todas nuestras sociedades y en todos los países del mundo para conseguir que haya una vacuna global. Son dos formas diferentes. Diego, investigador y frustración, yo no sé si van de la mano, pero en muchas ocasiones parece que sí, ¿no? Cuéntanos. Bueno, los investigadores y las investigadoras no podemos tener una alta, o sea, debemos tener una alta tolerancia a la frustración, porque es nuestro día a día. Todos los experimentos que planteamos no siempre funcionan. En países como el nuestro la financiación es escasa y eso te frustra muchos días, pero bueno, otros días buscas alternativas, etcétera. Entonces, para nosotros la frustración no existe, porque no se puede ser investigador y no ser optimista, porque para eso sirve la investigación, para avanzar. Entonces, no son términos contradictorios, a mi modo de ver. Y para vosotros, para ti como investigador en otro ámbito, en el ámbito de la esclerosis múltiple, ¿cómo has visto todo lo que se ha hecho en COVID en apenas 2 años? Bueno, en 2 años que vamos a cumplir. Bueno, pues al principio yo creo que me sorprendí bastante de lo rápido que estaban avanzando, lo rápido que se había avanzado en conseguir una vacuna, pero también te demuestra que cuando se quiere se puede. Entonces, cuando hay un objetivo claro que afecta económicamente a la gente, no solo también a nivel de salud, pero que cuando se quiere se pueden poner las herramientas que en investigación se llaman dinero, suficiente como para poder avanzar lo más rápido posible. Si hablamos con Rafaela, que ella es la coordinadora del Grupo Local de Amnistía Internacional en Toledo, tampoco aquellos que os acercáis a este tipo de entidades, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, el concepto de frustración tampoco va con vosotros, porque ojo que perseveráis. Antes de comenzar hablábamos de que Vladimir Putin para vosotros es un conocido desde hace años, ¿no? Sí, 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 o sea, el trabajo, Putin nos da mucho trabajo, Amnistía Internacional por muchas razones. Hasta ahora era, en la mayoría de las ocasiones, por su comportamiento dentro de Rusia
y ahora no es la primera vez, porque ya pasó con todo el problema este de Ucrania previo, que hay prácticamente una guerra civil en las repúblicas prorrusas que se han querido separar, y ahora con la invasión de Ucrania pues seguimos, y evidentemente nos pasa como a los investigadores: o eres optimista o no, Amnistía no es, no es para ti, porque siempre, de todas maneras, lo que sí que demuestran muchas organizaciones, Amnistía por supuesto, y seguro que muchas otras, es que lo peor es no hacer nada. Se consiguen cosas, y si se consiguiese que más gente se involucrase, que los gobiernos respetasen los derechos humanos, que se respetase la legislación humanitaria internacional, se conseguirían muchas más. Doctora María Montoya, ¿se puede vacunar a todo el mundo? ¿Está la ciencia, están los sistemas de logística preparados para vacunar a todo el mundo? ¿Es algo que podemos tocar con los dedos de la mano o es una ilusión? Bueno, como bien han dicho mis otros compañeros, los científicos y los médicos pues trabajamos para ilusiones, ¿no? Tenemos metas que a veces pensamos que son inalcanzables, pero las alcanzamos. Sí se puede hacer, pero se necesita una infraestructura y una forma de transporte, almacenamiento, etcétera, una infraestructura enorme. Se tiene que hacer con una voluntad política por parte de los países y, desde luego, en situaciones en las que no haya guerra ni conflictos. O sea, los conflictos están completamente fuera de todo lugar en los procesos de vacunación. En los conflictos se intenta salvar vidas, pero no por la vacuna, sino por los disparos o por todos los problemas que hay en un conflicto. Entonces, tiene que ser, digamos, un mundo en paz en el que todos pensemos en la distribución y en llegar a todo el mundo con las vacunas que estamos generando. De hecho, ahora mismo se están probando vacunas que no necesiten unas medidas de congelación de -80 para facilitar el llegar a puntos más remotos y que puedan conservarse a temperatura ambiente. Se están haciendo grandes avances para poder facilitar la vacunación, pero claro, tiene que haber una voluntad política por parte de todo el mundo. Y bueno, hubo unos intentos al principio de la pandemia con las alianzas estas de COVAX, etcétera, pero no han acabado de cristalizar por falta de fondos. Se necesita invertir mucho más dinero para que estas alianzas multinacionales realmente lleguen a todo el planeta. Dinero y voluntad política, y en un escenario como en el que estamos, claro, muchos decíamos, parece que hemos borrado de un plumazo todo lo que era la actualidad nacional e internacional y ahora todo es Ucrania. Tenemos que seguir hablando de esto, a pesar de que haya cosas más urgentes, más emergentes. Efectivamente, porque el virus sigue ahí y tenemos que pensar que además se va a agravar la situación sanitaria no tanto en Ucrania, sino también en los países limítrofes, no solo por el coronavirus, sino por la situación de las personas que salen huyendo de la guerra. O sea, que va a haber una emergencia sanitaria. Y aparte de esa emergencia sanitaria, está por encima de esto también el virus que viaja con nosotros. O sea que va a ser aún, por desgracia, más actual de lo que nos gustaría, por supuesto. Bueno, cuéntenos cómo va ese proyecto en el que están ustedes investigando, del grupo de investigación de Margarita Salas, esa vacuna española. Pues sí, en el Centro de Investigaciones Margarita Salas estamos desarrollando un prototipo vacunal en colaboración con el proyecto del doctor Vicente Larraga, en el cual hemos diseñado un DNA, un plásmido, en el cual hemos puesto unas proteínas de SARS-CoV-2, y todos los ensayos que hemos hecho por ahora experimentales en el laboratorio y en animales de laboratorio nos dan muy buenos resultados, y estamos un poco a la espera de presentar los documentos en las agencias regulatorias para poder hacer ensayos clínicos. Y además esta es una vacuna que, como digo, tiene la ventaja de que no necesita unos congeladores de -80, con lo cual se podría llevar a sitios en los que no se necesita una refrigeración como esta, se puede mantener a temperatura ambiente, y eso es un punto a favor a la hora de llegar a todos los puntos del planeta. Bueno, buenas noticias. Siempre que traemos un científico, un investigador, un médico aquí al plato, siempre nos da buenas noticias.
eso será porque tienen muchas cosas que comunicar. En el ámbito nacional, Amnistía Internacional y Médicos del Mundo ha denunciado cuestiones que para los que no estamos en esa situación como que nos resultan un poco difíciles de entender. O sea, en España se ha vacunado todo el mundo que ha querido, ¿o no, Rafaela? Bueno, hay muchas personas que están intentando vacunarse y se están encontrando con dificultades. Nosotros aquí, yo sobre lo que puedo hablar es sobre todo en Castilla-La Mancha, pero sí que es verdad que hay un problema con las personas que tienen, los extranjeros que tienen residencia legal en España, pueden reagruparse y traerse a su familia de sus países. Pero estas personas que vienen reagrupadas, a pesar de que están en una situación legal, no tienen derecho a tarjeta sanitaria, tienen que contratar un seguro privado. En cualquier caso, la vacunación, en lo que es en la normativa y en lo que es las instrucciones que se han dado, tienen perfecto derecho a vacunarse y es así como debería de ser. Pero lo cierto es que nos estamos encontrando con que hay personas que están en esta situación o en situación de irregular, sin papeles, o gente, trabajadores temporeros que vienen durante una temporada a trabajar a España, situaciones parecidas a estas que se están encontrando en los propios centros de salud cuando acuden a vacunarse con obstáculos que nosotros creemos que son debidos a una falta de información por parte del SESCAN a sus empleados, por una información que no es clara, porque nosotros trabajamos en el tema de vacunas en alianza con Médicos del Mundo, entre otras organizaciones, y Médicos del Mundo nos comunica que ellos están recibiendo muchas peticiones de acompañamiento de personas en esta situación que necesitan que vaya alguien de una organización como Médicos del Mundo, por ejemplo, para conseguir que se les vacune. Tenemos un ejemplo práctico. Vamos a verlo. Tres de nuestros hijos viven aquí en España. En un determinado momento pues, se tomó la decisión familiar de que nos reagrupáramos aquí en España con ellos. El tipo de visa que tenemos, no tenemos acceso a tarjeta sanitaria. Desde Médicos del Mundo nos informaron que estaban haciendo una campaña para que personas en nuestra situación, nosotros simultáneamente habíamos hecho una gestión ante el Centro de Salud en Toledo y allí nos anotaron en una lista para que nos irían llamando. Afortunadamente ya nos han llamado. El que no está vacunado es un factor de riesgo para el resto de la ciudadanía, extranjeros o españoles o lo que sea, pero es un factor de riesgo y todos deberíamos ser vacunados. Bueno, no es tan difícil, yo creo, ¿no? Parece que hay una especie de enjambre burocrático, María. No es tan difícil, ¿no? Uy, ahora no la escuchamos. Ahora. Que no se oía. Sí. Que es difícil, pero no es difícil, pero sí lo es. Hay una serie de trabas burocráticas que mucha gente, además, que no conoce los países donde está habitando, pues les es muy difícil. Pero también hay otras organizaciones, como por ejemplo los colegios oficiales de médicos y otras organizaciones que están vacunando a la gente simplemente que se acerca. Solo pude vivir yo en primera persona, que me vacuné en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, y aunque yo me iba a vacunar con mi cita previa, etcétera, pues había otra cola de gente sin cita y le aseguro que vacunaban a todo el mundo que se acercaba allí, que quería una vacuna, con sus registros y con todo, pero no pedían. Entonces no pedían los papeles que nos pedían a todo el mundo. Yo creo que esa es la actitud y sé que en otros organismos se está vacunando de esta forma, pero no ha sido tan generalizada como debería. Diego, no es tan difícil. Tú que te gustan tanto los papeles y los informes y los proyectos, ¿verdad? ¿Por qué se complica todo?
Bueno, pues no lo sé, la verdad, es complicado, pero teóricamente no es difícil. No es difícil saber que cualquier persona tiene derecho a la vacunación, independientemente de dónde venga, de dónde haya nacido, la edad que tenga, el sexo, da igual. Además, no es tan difícil de entender que si no estamos todos y todas vacunados, no se va a acabar con la enfermedad. Entonces, no lo entiendo, ¿no? Es difícil de entender. Esto nos pasa muy habitualmente, ¿eh? En nuestro trabajo a los científicos nos pasa continuamente. No entiendo por qué me están pidiendo esto, si es tan sencillo para nosotros es sencillo, pero alguna razón habrá. A veces es también la persona con la que das, porque igual en un centro de salud ocurre una determinada cosa y en otro centro de salud ocurre otra cosa diferente. Hay personas más estrictas en su carácter y hay personas más abiertas en su carácter. Por eso es tan importante, si me perdonas, no debería depender de eso. Por eso ¿no? es tan importante que se den indicaciones claras, que se den protocolos claros y que las instrucciones sean claras. Porque además, por escrito. Claro, por escrito y clarito. Porque es que venimos además de una situación en la que, recordad, que hemos tenido un Real Decreto Ley que le quitaba la asistencia sanitaria a las personas que estaban en situación irregular. Las personas que están en situación irregular en España muchas veces tienen miedo de acudir al médico porque es como levantar la liebre, es darse a conocer, estoy aquí. Entonces tienen miedo de que eso pueda repercutir en su situación, que se les abra un expediente de expulsión en extranjería y que por necesitar de una asistencia médica y en este caso de una vacunación se puedan encontrar con que se les expulsa del país. Entonces, estas situaciones son situaciones que la Administración, que el Estado, que las comunidades autónomas tienen que tener claras, porque son situaciones en las que lo principal es el derecho a la salud de las personas y las cuestiones administrativas deberían de quedarse para después, porque la gente que está en una situación de indefensión necesita más que necesita la seguridad de que acudir a vacunarse a un centro de salud no le va a suponer un perjuicio como es el de ser expulsado del país, por ejemplo. O, por ejemplo, las personas sin techo. Es difícil. Las personas sin techo están en situaciones complicadas en las que no es fácil, no es lo mismo decirle a cualquiera de nosotros que tenemos nuestra casa y tenemos nuestra vida organizada, está abierto tal centro o vete al centro de salud de tu barrio. Una persona que está viviendo en la calle, que está en una situación totalmente anómala, no es tan sencillo como decirle vete al hospital a que te vacunen. Bueno, iba a decir que esas personas, las personas sin techo, muchas veces dice que son invisibles para el resto de la sociedad. Si no nos acercamos ni a ellos y nos cambiamos de cera cuando le vemos, ¿quién se va a acercar a decirle vente conmigo que yo te voy a acompañar para que te vacunen? O sea, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que ese discurso que está normalizado entre los que, bueno, estamos en la sociedad y nos pensamos que somos normales, digo que tenemos una situación, bueno, acercarnos a que lo nuestro no es lo habitual, o sea, que hay gente que está en otras circunstancias. Y eso que ahora tenemos vacunas para todos, María. Ahora no podemos decir que no tenemos. Si puedo añadir un tema a esta conversación tan interesante, me parece fundamental que entendamos todos que hay que vacunar a todo el mundo. Y a veces pensamos, es que los políticos, pero también tenemos que explicárselo nosotros. También tenemos que recordar que venimos de un momento en el que había escasez de vacunas y tenemos que recordar que se hizo una planificación para vacunar a las personas más vulnerables primero y después ir sucesivamente por rangos de edad vacunando a todo el mundo. O sea que venimos de una situación en la que había escasez de todo. Recordamos escasez de mascarillas, escasez de vacunas, escasez de equipos de protección, de todo. Pero es verdad, es necesario establecer esos protocolos y hablar alto y claro por parte de la Administración para que todo el mundo entienda que hay que vacunar a todo el mundo. Y además es que las personas que viven en nuestro país, aunque sea de forma irregular o sin techo o en situación de vulnerabilidad, estas personas también van a estar enfermas y también van a ir a hospitales y también van a colapsar nuestro sistema de salud. O sea, aunque solo sea por eso,
Aunque solo sea por eso, yo creo, le diría a los políticos, por favor, a los políticos, a la administración, me da igual, no sé, quien tome estas decisiones, por favor, que se establezcan protocolos que digan a todo el mundo, protocolos claros, que digan a todo el mundo que se tiene que vacunar todas las personas que habiten en este país, que es lo que a nosotros nos ocupa, ¿no? Y por ende en todo el resto de países del mundo. Sí, porque además, aunque sea aplicando una visión absolutamente egoísta, que no está bien, pero absolutamente egoísta, por ejemplo, hay muchas personas que viven en situación irregular, que trabajan de forma irregular y que están cuidando a nuestros mayores, por ejemplo. Entonces, ¿no será lógico que tengan acceso a una vacunación? Es que el tema de la protección especial a las personas, porque además las personas que cuidan a los dependientes, a los ancianos, a los enfermos, que suelen hacerlo en el ámbito doméstico, son, igual que el personal sanitario, personas que están en primera línea. Es fundamental que en los países como el nuestro, en nuestro ámbito, porque ya hay muchas cosas que contar, a ver si nos da tiempo para contarlas, cómo está la situación en otros países, deberían de estar considerados como un grupo de máxima prioridad a la hora de la vacunación, lo que son trabajadores sanitarios, incluso considerados de forma extensiva, no solo trabajadores sanitarios, incluso los trabajadores auxiliares, el personal de limpieza de los hospitales, el personal de los depósitos de cadáveres, las residencias de ancianos, tanto trabajadores como residentes, por supuesto, los cuidadores, que por cierto normalmente suelen ser cuidadoras, que están trabajando en las casas cuidando a la gente que necesita esos cuidados. Deberían de estar clarísimo, porque yo creo que sí que hay como más claridad o está más... tenemos muy claro el tema de los trabajadores sanitarios, los médicos, el personal de enfermería, médicos y médicas de urgencias, la primera línea. Pero no solamente es eso. Los trabajadores esenciales deberían de estar considerados como prioritarios en cuanto al acceso a la vacunación. Eso es fundamental. Y es verdad que en muchas ocasiones se da esta situación de que, en ocasiones con demasiada frecuencia, los trabajadores que cuidan a nuestros ancianos en las casas muchas veces no están regularizados. Mira, me decías, Ana, si me permites, sí, que no me puedo disociar de mi doble condición, ¿no?, de socio y activista de Amnistía Internacional y científico. Pues te voy a dar una razón como activista y otra como científico. No hay que pensar en el egoísmo. Como activista de Amnistía Internacional, es que el derecho a tener y disfrutar de los avances de la ciencia es un derecho humano. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas tienen el mismo derecho a disfrutar de los avances que produce la ciencia, igual que tienen derecho a disfrutar de la cultura y de otras muchas cosas que no nos imaginamos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Solo por eso ya hay que vacunar a todo el mundo. Pero ya no hay que pensarlo egoístamente, hay que escuchar a los científicos. Entonces, si no se vacuna a todo el mundo, el virus va a seguir pululando. Bien, quizá en esta sala no, quizá en esta ciudad no, pero en este planeta sí. Entonces, con escuchar a los científicos y leer la Declaración de los Derechos Humanos, ya debería de ser suficiente para saber que hay que vacunar a todo el mundo. Es que resulta sorprendente que este pensamiento, que se ignore el pensamiento científico por parte de países, de muchos países. Por ejemplo, nosotros estamos denunciando en Israel, que creo que van ya como por la 4ª dosis por lo menos, de vacunación, sin embargo, la población palestina de los territorios ocupados no está siendo vacunada. ¿De qué sirve vacunarte? Puedes ponerte todas las dosis que quieras. Si los palestinos que viven al lado y que van y vienen y entran a trabajar en Israel o a estudiar, no están vacunados. Que en ese caso es una condición religiosa y es también una condición económica. Los palestinos cristianos, o sea, va por estatus religioso y por estatus económico. Primero los judíos y de ahí Pero para claro, abajo. es un pensamiento que no tiene ningún sentido. Quiero decir, No. aparte de vulnerar los derechos humanos, en Colombia y en la República Dominicana
no vacunan a las personas que están residiendo de forma irregular en sus países. Es que el virus, como nos dicen tantas veces los científicos, para el virus no hay barreras ni hay fronteras. Luego, si no se vacuna a todo el mundo, no tiene sentido, y por eso es tan importante. Nosotros pensamos en la escasez de vacunas que ha habido desde un principio. La escasez era para todos. El problema o las circunstancias son que los países ricos han tenido los medios para conseguir las vacunas. Y las farmacéuticas, porque este es un problema que no solamente afecta a los estados, que tienen la obligación de proveer de los servicios de salud a sus ciudadanos, las farmacéuticas tampoco están haciendo frente a sus obligaciones de proteger los derechos humanos, porque en lugar de utilizar los mecanismos que los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas con el mecanismo COVAX, con el ACTA, etcétera, han establecido para intentar que las vacunas lleguen a todas partes, lo que se ha dado es una especie de lo que llamamos nosotros un nacionalismo de vacuna. Los países ricos han hecho acuerdos bilaterales con las farmacéuticas y, de hecho, 13 países habían acumulado el 80% de las vacunas fabricadas por los principales fabricantes. Y las farmacéuticas, en lugar de compartir conocimientos y tecnología para que estas vacunas se puedan producir en más lugares del mundo y puedan llegar a más gente en el mundo, pues se resisten por cuestiones meramente económicas. Vamos a María, ¿querías hablar? Sí, quería añadir un poco a una información a este debate, y me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado. No se puede vacunar a una población y la población de al lado o el país de al lado no tener vacunas. Eso científicamente, para los que trabajamos con virus, no tiene sentido, porque tú te puedes proteger todo lo que quieras, pero el virus sigue circulando y, es más, sigue mutando. Yo creo que ahora mismo en Europa hay una falsa sensación de que estamos vacunados y que ya esto se va a acabar. Si no conseguimos vacunar a esas poblaciones a las cuales no ha llegado la vacuna por diferentes razones históricas, políticas o lo que sea, el virus va a seguir mutando. ¿De dónde han salido las variantes que nos han preocupado? De las zonas del mundo donde se ha replicado mucho el virus. Le hace Brasil, le hace Sudáfrica, le hace India. Si no vacunamos esas poblaciones, el virus va a seguir replicando y puede generarse, puede o no generarse, una nueva variante para la cual no estemos protegidos. Por ahora las vacunas nos están protegiendo frente a las variantes que van saliendo, pero si no conseguimos llegar a esas vacunas, o sea, llevar esas vacunas al resto del mundo, puede ser que, apelando, digamos, a ese falso sentimiento de seguridad que ahora nos invade porque estamos todos vacunados. No es cierto. Podemos tener problemas en el futuro si no vacunamos, si no ya por solidaridad y por lo que ha comentado Diego de los derechos humanos, sino también porque es que el virus va a seguir mutando, va a seguir generando variantes y puede ser que alguna de ellas, pues la vacuna no nos proteja tan eficientemente como lo hace ahora. Es curioso esto. Estamos desde hace 2 años a esta parte, yo creo que es la primera vez que en el ámbito de los medios de comunicación y de la política, los científicos, los investigadores, os hacéis presente y de una forma notable. Por un lado habéis tenido esa notoriedad necesaria, por un lado parece que los políticos han pensado, y la sociedad en general, de esto tienen que saber los investigadores, de esto tienen que saber... Pero por otro lado, a la hora de la verdad, a la hora de tomar decisiones, no se os toma en cuenta. O sea, es una paradoja que se va repitiendo desde hace 2 años a esta parte, Diego. Bueno, mira, en la mesa redonda que tuvimos hace unas semanas en el Alcázar estuvo Eva Martínez, la vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Y ella me había dado el dato previamente, pero en abierto le pregunté cuál era la cantidad de decenas de inmunólogos que había en el comité de expertos que asesoraba al gobierno. El famoso comité. La respuesta fue 0. Entonces, si no hay ningún inmunólogo, que son los que de verdad conocen cómo funciona una respuesta inmunitaria relacionada con un virus, asesorando a los que tienen que tomar las decisiones, pues vamos un poquito mal.
vamos un poquito mal. Yo no digo que no tenga que haber profesionales de otras disciplinas, pero vamos, a un inmunólogo o una inmunóloga es como parece que, ¿no? Por otro lado, llevas razón, a mí me ha hecho mucha ilusión también en mi doble vertiente el ver que Amnistía Internacional trabaja en algo en lo que creemos todos los científicos, que es en que lleguen nuestros avances a todo el mundo. La ciencia es internacional. Yo lo que publico en Toledo no es para que lo lean los toledanos y las toledanas, es para que lo lea todo el mundo. Esto es algo así, queremos que lo que hacemos llegue a todo el mundo. Luego hay la triste realidad, ¿no? A veces es la alegre realidad. Pero por otro lado también ha sido muy gratificante pues ver a los científicos hablando en los medios de comunicación y que la gente nos escuchaba. También se nos ha pedido respuestas demasiado rápidas a problemas complejos. Ahí ha habido dificultades, y la gente no entiende que lo que ayer era cierto mañana no tiene por qué serlo, porque la ciencia no es una religión. La ciencia es una cosa que va evolucionando y las respuestas de hoy pueden ser refutadas o reafirmadas con experimentos en el futuro. Entonces ha sido positivo, y es positivo, creo que Amnistía Internacional trabaje en algo que es evidentísimo, que la ciencia y los avances médicos tienen que llegar a todo el mundo para mejorar la salud de todo el mundo. Y en el caso de una pandemia, que decía la compañera, que tenemos la falsa sensación de seguridad porque estamos todos vacunados, entonces hay que pensar que en una pandemia todos es todo el mundo, no es todo Toledo, ni toda España, ni toda Europa, es todo el mundo, o lo máximo posible, ¿no? Entonces, si no se entiende lo que es una pandemia, pues es difícil de tomar decisiones correctas. María, es que Diego, si puedo añadir una cosa, gracias por comentar la intervención de mi compañera Eva Martínez Cáceres. Yo pertenezco también a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología y hemos hecho un montón de esfuerzos para comunicarnos con las administraciones, hemos emitido informes, hemos sido muy activos, intentando explicar la importancia de lo que se tenía que hacer, cómo veíamos nosotros desde el punto de vista inmunológico, las vacunas. Hemos sido súper activos y a veces nos han escuchado y a veces pues, se han tomado decisiones en las que no se han seguido lo que nosotros hemos recomendado. Es verdad que no hay inmunólogos en los comités de decisión, pero nosotros seguimos informando, seguimos haciendo informes, seguimos explicando por qué las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Y sí, esta pandemia lo que ha hecho ha sido sacarnos de nuestros laboratorios y ponernos delante de una cámara de televisión, y hemos intentado explicar desde el punto de vista científico todos los avances, como has dicho tú. A veces era difícil porque la ciencia va avanzando, pero creo que es nuestra obligación y lo hemos hecho desde la Sociedad Española de Inmunología. No, que te iba a decir, María, que una gran parte importante de la sociedad con esta pandemia ha descubierto lo que era un inmunólogo. ¿Perdona, es que no te oigo bien? Sí, que digo que una parte importante de la sociedad española con esta pandemia ha descubierto lo que era un inmunólogo. Sí, ya de hecho al principio costaba hasta decirlo, ¿no? Yo veía periodistas que les costaba un poquito, pero sí, y realmente explicar lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos y nuestra contribución a la hora de diseñar tanto fármacos como vacunas es muy relevante. Y no digo, o sea, hay muchos otros especialistas y profesionales que se tienen que tener en cuenta, pero la inmunología se tiene que entender para entender todo lo que está pasando. De hecho, desde el punto de vista de la inmunología, todas las diferentes fases de la pandemia para los inmunólogos es, digamos, un proceso normal. Pero por eso nosotros podemos explicarlo, para decirle a la gente, bueno, mira, es que estas son las fases y esto es lo que va a ocurrir en las siguientes fases, porque sabemos cómo responde nuestro cuerpo a una infección viral, en este caso la de SARS-CoV-2. ¿Y qué es lo que nos toca ahora, María? Ya que nos lo has dado. ¿Qué es lo que nos toca? Primero, que quedan personas por vacunar en España, como habíais dicho, tanto porque no se les ha encontrado, no se les ha dado las facilidades, como por gente que, bueno, por otro tipo de pensamientos. Nos queda vacunar a gente en España y nos queda vacunar a gente en el mundo. Eso es lo importante, lo que tenemos que conseguir en un periodo de tiempo lo más corto posible. Eso es importantísimo, esto debe ser nuestra meta fundamental.
Y respecto a los que ya estamos vacunados, ser conscientes de que esto ya no es como el periodo prepandémico. No, tenemos que ir con cuidado porque hay gente que no se puede vacunar porque tiene diferentes patologías, y hay gente en las cuales la vacuna no les protege tanto por diferentes patologías. Con lo cual nosotros podemos pensar que ya estamos bastante protegidos, pero tenemos que seguir protegiendo a la gente que o porque no se puede vacunar o porque la vacuna no es tan eficiente, tenemos que seguir protegiéndola. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. En estos 2 años, aparte de descubrir lo que es un inmunólogo, que como decía María, hasta algunos periodistas nos costaba trabajo decirlo, también hemos descubierto que la sociedad se lleva muy mal con los mensajes de incertidumbre. No es que no voy a decir que los científicos hayan lanzado mensajes de incertidumbre, sino que pensábamos que los científicos trabajaban siempre sobre certezas. Y entonces cuando llegábamos y preguntaban, ¿y qué va a pasar? Pues no lo sabemos y tal, como que la sociedad se ha dado un poquito de bruces, ¿no?, contra ese mensaje, ¿no? No pensábamos que pensábamos que vosotros los investigadores lo teníais, y los médicos lo teníais todo clarísimo. Pues es todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario. Nosotros hacemos una pregunta y tratamos de responderla. Y a veces la respuesta es lo que opinábamos, nuestra hipótesis de partida, y otras veces es lo contrario o una cosa alternativa. Entonces, a mí cuando a nivel usuario, digamos, ¿no?, cuando me preguntaban mis amigos o mis conocidos, ¿tú cómo lo ves? Lo primero que le digo a todo el mundo es, yo no soy inmunólogo. Yo soy neuroinmunólogo, trabajo en si me preguntas algo de esclerosis múltiple te puedo responder más certeramente, pero lo primero que decía es, no lo sé. No lo sé. Entonces no me preguntes algo que no lo sé porque no te lo puedo responder. Si me preguntas como amigo ya es otra cosa, pero si me preguntas como profesional te tengo que decir que no lo sé, no soy la persona adecuada para preguntarme. Luego te informas, te interesa el tema y conoces un poco más que la población en general, ¿no? Pero los científicos no trabajamos con certeza, siempre trabajamos con preguntas y respuestas. Lo que es, a mi juicio, una cosa clara de esta pandemia es que ha servido para también, además de para traer a los científicos más a los medios de comunicación, es para establecer alianzas nuevas. Y de la alianza, o sea, si por algo se caracteriza Amnistía Internacional, es por saber trabajar en alianza con quienes saben de un tema correspondiente. Y de eso ha surgido esta charla, surgió la mesa redonda que tuvimos. Amnistía Internacional ha entrevistado a la vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, algo que no nos habríamos imaginado hace tiempo, porque no se daba el caso. Claro. Y yo me acuerdo cuando hice el curso de la campaña de vacunación, que por mi profesión pues fui del grupo el que, bueno, di el paso yo directamente porque me gusta el tema, ¿no? En aquel curso ya lo dije. Preguntad a los científicos, acercaos a las sociedades científicas, que no son gente tan extraña, que es gente que le gusta hablar, que nos gusta hablar de lo nuestro muchísimo, además, o sea que no hay ningún problema. Pero es que además incluso a veces el tema de los científicos es un cumplimiento. Una de las cosas que pide Amnistía Internacional en esta campaña es que los organismos que regulan los medicamentos, que dan el visto bueno, digamos, sí, a las agencias vacunas, del medicamento. las agencias del medicamento a nivel europeo, se rijan únicamente por criterios científicos, que sean independientes, que no tengan dependencia, que no dependan ni políticamente ni económicamente, para que cuando tomen la decisión de que una vacuna, de que un medicamento, en este caso las vacunas, se comercialice, etcétera, etcétera, sea por criterios estrictamente científicos, porque es la mejor manera precisamente de cumplir este deseo de que el derecho a la salud se cumpla, porque en el momento en que los derechos están muy claros, pero las interferencias es como el trabajo científico, se parecen de alguna manera. El científico hace un trabajo, han conseguido una verdadera hazaña con el tema de desarrollar vacunas en un tiempo récord, que yo creo que ha sido asombroso. No se había dado otro caso. ¿Y cuál es el problema? El problema es que lleguen a todo el mundo. O sea, los científicos han hecho su trabajo, tenemos vacunas,
y el resto de los actores, las empresas farmacéuticas, los estados, no son capaces de hacer que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo y todo ese empeño que es absolutamente necesario en una pandemia como la que tenemos, que no se pueda llegar a todas partes, al final todo consiste en que los que toman las decisiones las tomen por las razones por las que las deben tomar, porque se deben de cumplir los derechos de las personas y el derecho a la salud en este caso. María, estamos terminando, me gustaría que hicieras una última reflexión. Te toca a ti la primera, por aquello de la lejanía que siempre está en inferioridad de condiciones. Lo que ha dicho Rafaela me parece muy apropiado. Lo que sí es verdad es que las agencias reguladoras, por lo menos mi experiencia con ellos, es que toman las decisiones en relación a los datos que les damos los científicos y, por tanto, en relación a la ciencia que nos piden y que en los dosieres que les damos para que tomen esas decisiones. Pero es verdad que se necesita una voluntad política, ya lo he comentado antes, y los científicos hemos hecho nuestro trabajo y lo seguimos haciendo, porque van a salir muchas más vacunas, van a salir también tratamientos para las personas que no se han podido vacunar o que su organismo no responde también a las vacunas. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo constantemente, pero se necesita una voluntad política y una infraestructura a lo mejor en áreas del mundo en que no las tienen y que se tienen que hacer. ¿Cuál es la conclusión? Ahora mismo tenemos mucho ruido por toda la pandemia, bueno, y por otras cosas que están pasando, pero realmente esto ha sido un hito sanitario y científico, el generar unas vacunas en menos de un año. Va a ser un hito todas las vacunaciones que se están realizando. Son hitos sociales, científicos y sanitarios que ahora mismo no somos capaces de ver. Y yo diría y animaría tanto a la sociedad como a los factores políticos a que sigamos haciendo hitos, a que sigamos con la vacunación, a que sigamos apoyando la ciencia y la sanidad para poder salir de esta pandemia y de estos problemas cuanto antes. Pues claro que sí. Diego, dejamos a Rafaela que cierre, así que una última. Bueno, ojalá hubiera sido así para tu área de investigación, ¿no? Pues ojalá, y para muchas otras. Claro, y para tantas. Mira, el lunes celebrábamos el Día de las Enfermedades Raras o poco frecuentes, ¿no? Así es. ¿Quién es más que ellos para que están todo el día reclamando investigación los científicos? Y las científicas muchas veces cuando tenemos un micrófono o una cámara delante parecemos muy llorones, porque estamos todo el rato diciendo que hay que invertir en investigación, parece que lo decimos porque así vamos a tener un coche mucho mejor o una casa mucho más grande. No, más bien no todo lo contrario, pero no va por ahí los tiros, porque nosotros tenemos una frase que la decimos siempre, que es que sin ciencia no hay futuro. Sin ciencia no hay futuro, y esta pandemia y lo que ha ocurrido con las vacunas, si no hubiera habido vacunas, no habría habido futuro, a saber dónde estábamos ahora mismo si no hubiera habido avances científicos. Entonces, que yo como conclusión diría que se ha demostrado que sin ciencia no hay futuro, lo que llevamos diciendo nosotros años y años y años, y que quien tenga que tomar las decisiones administrativas adecuadas, pues que lo entienda y que lo practique, porque es verdad. Y Rafaela, una última reflexión en este contexto. Bueno, Amnistía lleva muchísimos años denunciando el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo, y en este contexto en el que estamos, Amnistía ya está trabajando, ya ha puesto en marcha, bueno, como ya le conocéis, ¿no?, a Putin. No, es claro, como ya dije, lo comentamos aquí al principio. Esto no solamente es, nosotros llevamos mucho tiempo denunciando la situación de derechos humanos en Rusia. Incluso la propia Amnistía Internacional ha tenido problemas. En Rusia nos cerraron la sede, hemos tenido, como muchas organizaciones de allí, persecuciones. Y el tema de lo que más nos preocupa en este momento con la invasión de Ucrania es que se respete la legislación internacional y que los civiles, lo primero es la protección de los civiles, que las vidas, la integridad física, los bienes, los hospitales, las escuelas se respeten, que no haya ataques indiscriminados, porque lamentablemente Amnistía Internacional ya ha tenido conocimiento de ataques indiscriminados contra la población, de ataques a hospitales y escuelas. Y al mismo tiempo esto es inseparable
de la represión que se está produciendo en estos momentos en Rusia, de las protestas, porque hay una parte de la sociedad rusa que está, a pesar de la persecución política y de la total el cercenamiento de la disidencia política, se están atreviendo a salir a la calle para protestar, y en este momento hay casi 2000 personas detenidas por participar en estas protestas. Es fundamental que las personas que están intentando huir de Ucrania para huir de la guerra se les abran las fronteras, no se les pida pasaportes ni documentaciones. Las personas que están en Ucrania, independientemente de su nacionalidad, tanto los nacionales ucranianos como las personas que se encuentran allí trabajando o estudiando, que esta corriente de refugiados que ya está empezando a venir y que con el paso de los días se hará cada vez mayor, encuentre que se les permite huir de esa situación que nunca se debería de haber producido, y que la comunidad internacional tiene que estar observando el comportamiento de las autoridades rusas, porque incluso esto podría conllevar responsabilidades en el Tribunal Penal Internacional. Sí, lo que yo quería insistir es que muchas veces pensamos que todo está en las manos de nuestros representantes, bien políticos, bien de la administración, y yo creo que el trabajo científico que se ha hecho, por un lado, durante estos 2 años de pandemia, el trabajo de los investigadores y la tensión que provocan realidades y entidades como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Cáritas también hace su denuncia, sí que tiene resultados. Sí, o sea, sí, no sí. sirve, no nos vale aquello de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros, ciudadanos anónimos, desde Toledo, desde Madrid? Yo creo que sí que, la sociedad civil lo que tiene que hacer es movilizarse. Efectivamente. No quedarse parada, no quedarse sentada y Hay esperar. muchas organizaciones que trabajan por muchas cosas, y la gente a veces piensa, lo que si no va a valer para nada. Vale. Las cosas se consiguen, y nosotros en Amnistía Internacional lo sabemos, sacamos a gente de las cárceles, conseguimos que no se les condene a muerte, conseguimos que se castigue a personas que han cometido graves vulneraciones de derechos humanos, y cuanto más apoye la gente estas cuestiones, y cuanto más lo reclame a sus propios gobiernos para que hagan también presión internacional. Vivimos en un mundo global, tenemos organismos internacionales. Es importante que las personas se movilicen para que estas cosas dejen de pasar. Cada uno desde su ámbito. Un minutito. Minuto. Que Amnistía tiene una frase que dice que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Claro. Pues eso. Pues me imagino que María, desde su laboratorio, cuando se puso a trabajar, nos decía antes de comenzar que siempre has estado rodeada de virus, pero en estos últimos 2 años todo lo que te rodea es SARS-CoV-2, ¿no? Sí. Ahora, lo que pasó en esta pandemia, y yo creo que nos pasó a todos, es que cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, todo el mundo dijo, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Cada uno en su ámbito. Tanto desde Amnistía Internacional como los científicos, como los médicos, todos nos pusimos a trabajar para poder ayudar a todo el mundo a salir de esta pandemia. Y es en lo que estamos haciendo ahora. A veces es frustrante, como has comentado antes, pero con que consigamos tener vacunas y tratamientos, yo creo que todos los científicos estamos contentos. Yo creo que es un cambio de actitud. O sea, pasar de decir, bueno, esta vez que ha pasado, a ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que, y para todos los contextos nos vale. María, muchísimas gracias. María Montoya, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, del Grupo Margarita Salas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, un placer, y lamento no haber podido estar con ustedes en el plató. Nada, no ha podido ser. Diego Clemente, investigador y activista de Amnistía Internacional, muchísimas gracias a los dos, y a Rafaela también, a Rafaela Alonso, porque yo sé que habéis hecho un trabajo y un esfuerzo por estar aquí, y nosotros os lo agradecemos. Gracias a vosotros. Buenas noches, volvemos la semana que viene. Buenas noches.